Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Un saludo cordial a los amigos que escuchan la palabra de Dios. Un saludo cordial a la familia que están dispersos en varios países. Hoy día es viernes. Quería aprovechar este feriadón que tenemos aquí en Perú y para estar más tranquilo, he querido preparar esta enseñanza hoy día viernes, siendo ya las 23 horas con 57 minutos, prácticamente ya la medianoche, para el día sábado. El tema de esta semana lo he titulado La problemática del pecado del ser humano y sus implicaciones. En este título encierra muchos puntos de lo que verdaderamente nosotros no llegamos a entender en su amplitud, lo que verdaderamente significa pecado. Y queremos disminuirle el grado de pecado de acuerdo a nuestros conceptos, a nuestras opiniones, a nuestras costumbres, a nuestra manera de pensar, de una manera muy tenue con relación al accionar de Dios, ¿no? Y este tema es muy delicado y mayormente desviado del concepto real de lo que significa las implicaciones del pecado. Antes de hablar lo que sería pecado, tendríamos que tener una idea básica de lo que significa la ley. ¿Qué sería entonces la ley? La ley, en un concepto básico, sería el conjunto de normas que sirven, el conjunto de normas establecidas que sirven para regular la conducta del hombre en una sociedad. Y esta ley, cuando es violada, cuando sale fuera de su orden establecido, se va a tornar un delito, como ya conocemos esto, ¿no? Si nos pasamos este concepto a la parte espiritual, podríamos decir que es un conjunto de normas, de mandamientos espirituales que sirven para regular la conducta del corazón del hombre delante de Dios y también pues delante de la sociedad, ¿no? Pero cuando nosotros violamos y no obedecemos esta ley espiritualmente establecida por Dios, es ahí en donde
nosotros estamos en pecado, ¿no? Cometemos el pecado. Pero cuando violamos la ley de Dios, entonces cometemos pecado. Eso es lo que normalmente podemos pensar, ¿no? Pero si nos vamos a analizar este tema mucho más, más profundo, y para que nuestro corazón se abra verdaderamente, nos vamos a encontrar con algo un poco más, se podría decir, un poco más interesante, más profundo, mucho más importante, este concepto mucho más amplio y pues que nos va a servir para reflexionar de una manera muy profunda, de tomar y enderezar nuestros caminos con relación a este concepto de pecado. Voy a intentar en lo mejor posible hacerme entender, porque no es fácil simplemente decir que el pecado tiene sus implicaciones, pero el tema tiene un punto de partida, ¿no? La ley de Dios es infinita y el ser humano solamente puede tomar un puntito, un granito de arena como punto de partida y tal vez descodificar el granito de arena de lo infinito que puede ser un concepto delante de Dios. Solamente ese puntito de arena, me paso el tiempo de una hora 20 minutos hablando, siempre una vez por semana, ¿no? Entonces, para tener un punto de partida y tener una idea, para entender como ser humano, es que tenemos que tener como un versículo base de la palabra de Dios, ¿no? E ir también a buscar versiones más originales, como es la versión hebrea, la versión aramea, porque ya en el transcurrir del tiempo, cuando me hice la promesa de dedicarme una vez por semana, de partir la palabra de Dios a las personas que tienen sed de la palabra, me he encontrado que la versión que nosotros usamos, Reina y Valera, está muy adulterada y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando sacamos una fracción bíblica de la versión Reina y Valera y nos encontramos en un análisis profundo cuando comenzamos a discernir la pictografía hebrea, el palo hebreo, el arameo, el griego, nos encontramos con otro tipo de conceptos y hasta escritas muy adulteradas. Y eso es muy, muy peligroso, hermanos, para que podamos nosotros alimentarnos de la sana doctrina. Entonces, es una arenga para que siempre no nos contentemos con la versión simple de lo que tenemos en la Biblia que nosotros usamos, sino ir más allá y profundizarnos, porque es muy importante para que no caigamos de lo que se llama prevaricato,
y tener y crear leyes que no existen en la palabra del Señor, sino solamente en nuestra mente superficial. Miren, vamos a usar como punto base en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 22 al 24. Vamos a ver, fíjense, voy a tratar de hablar despacio para coordinar mis sentidos porque este tema es un poco complicado. En Génesis capítulo 2, en el versículo 22 dice así: y dijo dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se resolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, siempre en nuestra vida cristiana, en muchas prédicas que hemos estado asistiendo, siempre hemos escuchado estos versículos y lo leemos y como que no vemos nada errado aquí, y el texto y el contexto de nuestro razonamiento nos dice, pues está tranquilo, ¿no? No pasa nada, lo entendemos, está bien claro. Pero cuando nos pasamos a la raíz hebrea, ya esto cambia. Y hay que tener cuidado porque muchas veces en el sentido y el discernimiento espiritual, en algunas versiones de la Biblia, hasta pudiera estar el espíritu maligno obrando en el propio traductor, ¿no? Que muchas veces los traductores no son inspirados por el Espíritu de Dios, simplemente tienen el conocimiento y la sabiduría intelectual de la gramática para pasarle de una versión a otra. Y ahí es el peligro. Miren ustedes en la versión hebrea qué cosa es lo que dice. En el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Eso es en la versión que nosotros tenemos. Es como uno de nosotros, ¿no? Quiere decir que es afirmativo en tiempo presente. Pero en la versión hebrea no dice eso. Dice, y dijo Jehová Dios, ¿no? Y dijo Yahweh Dios, y dijo Yahweh, he aquí el hombre era como uno de nosotros. Entonces cuando Adán infringió y cometió el pecado, ya no es en sentido afirmativo, sino aquí en Génesis capítulo 2, 22, es ya cuando ya recibió, vamos a decir, Eva ya recibió la manzana, ¿ya? Y Eva se lo pasó el fruto prohibido a Adán. Y aquí está hablando, y dijo Yahweh, he aquí el hombre era como uno de nosotros. Salió
de esa atmósfera espiritual en que, se podría decir en palabras simples, en que vivía Adán. Era como uno de nosotros. Entonces quiere decir, y otra, que el infinitivo es el tiempo pasado muerto. O sea, era, y también el verbo fue, ¿no? Adán fue, o sea, ya no es ahora. Ya no es ahora, nunca más. O sea, escuchen esto, hermanos, nunca más volvió a ser de lo que era antes. Ya no volvió a ser. Vamos a seguir avanzando. Y en el versículo 23 dice así: lo sacó Yahweh del huerto de Edén. Miren esa versión, ¿eh? Lo sacó, ¿no? Yahweh del huerto de Edén. Siendo que en la versión crudamente original dice, le escribió un documento de divorcio. Miren, hermanos, como que si yo estaría en este momento pensando en zanahoria y luego cuando leo me encuentro con naranja. Un contexto diferente. Le escribió un documento de divorcio. Aquí, en la versión de nosotros común dice, lo sacó. Y el verbo sacar es diferente, pues yo lo agarro, lo saco y lo boto a un lugar. Pero diferente es cuando, cuando delante de una autoridad, por decir, pensando en juzgado civil, que un juez lo divorcia, ¿no? Se extiende un documento, ¿no? Se extiende un documento en donde el juez resuelve un divorcio. Hoy en día, pues, el notario también determina un divorcio, ¿no? La municipalidad, ¿no? El juez extiende un documento de divorcio y ese divorcio, ese documento se asienta en el archivo original en donde se originó el matrimonio. Y ya está asentado en la municipalidad, por ejemplo, cuando usted quiere ver una persona que está divorciada, usted saca una copia, ¿no? Paga su tasa en la municipalidad y al reverso de la partida de matrimonio, atrás está escrito, ¿no? Que esta persona está divorciada con la otra persona. Y aquí hace entender, dice, y escribió un documento de divorcio. Entonces, quiere decir que cuando Adán era en el estado de naturaleza, que era Dios, porque así lo creó, dejó de serlo por causa de haber desobedecido, ¿no? Las reglas establecidas por Dios. Es ahí donde Yahweh le extiende la carta de divorcio y nunca más vuelve a reconciliarse Yahweh con el hombre. No vuelve a reconciliarse Yahweh con el hombre. Miren ustedes, esto es por decir, curioso en el sentido de la mente, en lo que respecta a mi persona. Caramba, esto no sabía, ¿no? Bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ya, y ahí entrega tu vida a Cristo y todo esto, ¿no? Y con eso ya nos creemos divinos, nos creemos super santos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tomamos de una forma
muy superficial y ligera, sin ver verdaderamente la profundidad de este pecado. Entonces, hermanos, el marido que tiene hoy en día, hablando espiritualmente, el hombre que no sigue a Dios, el marido que tiene hoy día es Satanás. El marido que tiene hoy día. O llámese marido, claro, el marido, porque ya no es Dios el marido. ¿Por qué? Porque Dios le extendió la carta de divorcio. Está fuera del territorio espiritual. Por lo tanto, el hombre, el marido es Satanás. La naturaleza que tiene el hombre ahora le pertenece a Satanás, conocido también como Lailaá, ¿no? Conocido como Lili, ¿no? Términos en arameo, en árabe, en hebreo. Muy bien. Entonces, el hombre, por su propia naturaleza pecaminosa, divorciado de Dios totalmente, es malo por naturaleza. Y fíjense ustedes esta frase, es malo de nacimiento, es malo por naturaleza. Por lo tanto, el hombre no puede tener bondad, no puede tener bondad por su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque si el hombre que tiene pecado y se cree bondadoso, no puede existir dos bondades, porque si está divorciado de Dios, entonces su bondad no tiene ningún valor delante de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque su bondad es de su propia naturaleza de oscuridad y de tinieblas que no tiene ningún valor delante de Dios. Acuérdense esta parte, ¿no? De bondad es como quien ya nos estamos inclinando a las obras, ¿no? A las obras. Hay mucha gente que cree que haciendo obras, ¿no? Es bondadoso, pero no se da cuenta que está divorciado totalmente de Dios, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Génesis 2, versículo 16 al 17? En la versión que tenemos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esto de aquí es curioso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, vamos a la versión, la más original, que es la versión hebrea, donde dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, no dice así, dice así, y mandó Yahweh a este Adán diciendo,
No dice al hombre, sino dice a este Adán. Es un adverbio de lugar, ¿no? Este, ese, aquel. Entonces, en el discernimiento hace entender que si es que yo digo este Adán, es porque hay otro Adán. No, nos damos cuenta, amados hermanos, ¿no? Entonces, si yo digo este Adán, es porque hay otro Adán. Y eso es lo que nosotros vemos, porque en la Biblia, en algunas partes de la Biblia, no tengo la cita, cita un primer Adán y luego cita otro segundo Adán, ¿no? Y dice, el postrer Adán se hace el primero, ¿no? Desaparece el primer Adán y lo sustituye el segundo Adán. Muy bien. Entonces, lo que aquí, a, al entender de que el, el hombre, Adán, fue extendido la carta de divorcio, por lo tanto, este Adán no puede acercarse a entrar por el camino a apoderarse o beneficiarse, mejor dicho, del árbol de la vida que está descrito en Génesis capítulo 2, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, una persona divorciada ya no puede volver nuevamente a vivir en la misma casa que vivía antes y no puede tocar los, ¿cómo se podría decir? Los objetos y los utensilios de gran valor que tenía a su disposición. ¿Por qué? Porque está divorciado. Entonces, el árbol de la vida me hace entender que es la salvación de mi alma. Entonces, hay un querubín o hay querubines que están con la espada desenvainada cuidando ese árbol de la vida, que es tal vez sea un árbol que emane vida, o tal vez sea un código de un, de un ente de que produzca vida eterna, ¿no? ¿No? Algo poderoso en su naturaleza de Dios que el hombre divorciado y el hombre de pecado no puede ya entrar. ¿Por qué? Porque está con una barrera de espadas que puede salir fulminado. Eso quiere decir que la bondad de ese hombre no le puede producir salvación de su alma porque está divorciado, porque pertenece a Satanás, pertenece a la Ilá, que es el espíritu demoníaco, pertenece a ese mundo de oscuridad, a esa naturaleza pecaminosa. No se puede acercar. O sea, aquí lo que le quiero hacer entender, hermanos, es de que la propia capacidad de bondad, la propia creatividad de mi mente, creando y formando ídolos,
creando y formando leyes y disposiciones, entre comillas, espirituales en mi mente, no me puede salvar. Porque la esencia de la verdad y de la perfección y de esa naturaleza está en el árbol de la vida, que, en otras palabras, que está ahí, en ese punto, la vida eterna que Adán perdió por causa de haberse divorciado, de haber Yahweh extendido la carta de divorcio a este hombre, a este ser humano. Espero que hasta ahí, hermanos, por lo menos yo estoy un poquito contento de que pues yo entendí. Espero que ustedes también me entiendan, ¿no? Muy bien. Entonces, acá dice este Adán, no dice este hombre, sino este Adán, ¿no? Si es este Adán, entonces da a entender que hay otro Adán. Y hay otra frase que también es importante en el versículo, en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 17. Volvemos a leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y saben cómo es la versión, la versión hebrea? Esa parte que dice, ciertamente morirás. Vamos a leerlo de nuevo, cambiando la versión hebrea. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Porque el día que de él comieres, morirás. O sea que si me pongo a pensar, morirás. Es algo de como que una duplicidad de muerte que no se puede tocar, no se puede alcanzar. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Muy bien. En Génesis capítulo 19, seguimos. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro, en la versión hebrea dice, con el sudor de tu rostro, dice, con el respirar de tu nariz, ¿no? Se supone de la fatiga, del cansancio, voy a trabajar y con ese cansancio y ese respirar voy a hacer un esfuerzo de producir para yo alimentarme, ¿no? Con el respirar de tu nariz comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, hermanos, ¿qué naturaleza tenemos nosotros? Miren, o sea, no quiero polemizar, sino quiero, de lo que entendí, ubicarle al concepto en la línea de la sana doctrina, ¿no? Si aquí me está afirmando en la palabra del Señor que se me ha formado de la tierra, ¿no? Porque de ella fuiste tomado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
hasta que vuelvas a la tierra. Observen ustedes, hasta que vuelvas a la tierra. De ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y al polvo volverás. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, observen bien esto, no tenemos una naturaleza divina y no tenemos una naturaleza espiritual. ¿No? No tenemos. Aún siendo creyentes, no tenemos esa naturaleza. ¿Por qué? ¿No notan ustedes que, porque sería diferente, si tendríamos una naturaleza diferente al pecador que no ha entregado su vida a Cristo, entonces no nos enfermaríamos, ¿no? Viviríamos, qué sé yo, tendríamos una diferencia con el otro pecador. Tendríamos una condición diferente en nuestro cuerpo que los otros. No, todos hermanos, no tenemos, a un creyente que somos, que seamos, no tenemos la naturaleza divina de Dios. Por causa que nosotros fuimos creados de la tierra, del polvo, y a ese polvo vamos a volver. ¿No? Mucho peor todavía cuando estamos divorciados. Estamos divorciados. Ese quiere decir, hermanos, que todos nosotros, todos estamos bajo ese pecado, bajo ese pecado. Lógico que el creyente tiene un diferenciado que al final del tema vamos a ir entendiéndolo, ¿no? Muy bien. Muy bien. La espada, hermanos, que tiene el ángel ahí, como que para entender en esta mente, que no deja pasar para llegar al árbol de la vida, eso quiere decir la imposibilidad de que, el hombre viva por su propia cuenta. O sea, el propio hombre tiene un tiempo de vida y él no puede extender, su vida por su propia capacidad humana, porque tendría que depender de algo, Por ese motivo es que Dios le cortó, por causa de este pecado, ¿no? Le cortó, amados hermanos, la vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la época de Adán hasta Noé, pues el ser humano vivía pues ya llegando como Matusalén casi a los 1000 años? Y por causa de todo ese pecado se comenzó a cortar la vida, que la palabra del Señor indica 120 años de vida. 120 años de vida, ¿no?, que puede vivir el ser humano. Muy bien. El ser humano no podrá vivir por su propia condición, por estar divorciado y por la imposibilidad de acceder al árbol, al árbol, al árbol de la vida. ¿Entienden, hermanos? Entonces esto de aquí no es una fábula. ¿Recuerdan ustedes las ceremonias que se hacía? O sea, para nosotros acceder en el Antiguo Testamento,
cuando el ser humano accedía a la naturaleza de Dios, era necesario que haya una sangre, ¿no? Una sangre producto de un sacrificio. Recordemos entonces las festividades que, si no me equivoco, se hacía una vez al año en el tabernáculo. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, había una cortina. O sea, el tabernáculo tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces, el atrio era donde se llevaba a cabo los sacrificios de las ovejas, de los toros, ¿no? Y ahí, debajo de la parrilla, ¿no? Abajo se depositaba la sangre. Era un símbolo ya, una profecía que hacía entender el sacrificio último y único que iba a ser sacrificado su hijo, ¿no? El hijo de Yahweh, ¿no? El hijo de Yahweh. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, dice. Entonces este Cordero era Cristo ya en el futuro, ya había una profecía. Entonces el sumo sacerdote se preparaba con la vestimenta tal, ¿no? Para que entre del lugar santo, ¿no? Para que entre del lugar santo al lugar santísimo. Y durante el día de la ceremonia entraba 7 veces, según lo que se estudia en el Antiguo Testamento, pero entraba 7 veces con un recipiente de la sangre del cordero que estaba sacrificado en la parte del atrio. Estoy explicándole de una manera muy somera, muy superficial, que para alcanzar, ¿no?, a esa naturaleza de Dios, el sumo sacerdote tenía que entrar con aquella sangre sacrificada. Y ojo, que ahí en el propiciatorio, encima del arca, habían los 2 ángeles que estaban cubriendo como un símbolo, haciendo entender, y tenía una correlación con los ángeles, con los querubines, que cubrían el camino para que nadie pueda entrar al árbol de la vida eterna. Entonces, el sumo sacerdote podía entrar con la sangre, pero ya nos estaba avisando, amados hermanos, que ese sumo sacerdote podía entrar con la sangre de Cristo que tiene poder. Entonces, con esa sangre de Cristo que tiene poder, ¿no?, estaba abierto la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tiene, tiempo presente, tiene esa naturaleza de Dios. Entonces el sumo sacerdote iba con esa naturaleza, porque es una ceremonia, ¿no?, que se llevaba a cabo con una festividad, pero todas esas ceremonias, esas vestimentas, el sumo sacerdote, todo está codificado para después descifrarlo espiritualmente, lo que estamos nosotros viviendo ahora en la gracia. ¿Eso qué cosa quiere decir? La palabra del Señor dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos juntamente con Cristo. ¿Dónde gobernaremos juntamente con Cristo? ¿No? Gobernaremos en una naturaleza diferente a la naturaleza que vivimos ahora. Y vamos a gobernar no con este cuerpo, ¿no?, que adquirió la carta de divorcio por Dios,
Porque el Señor, a través de esa sangre derramada que tiene poder, vamos a ser reyes y sacerdotes, ¿no? Y vamos a entrar en esa naturaleza de Dios con un cuerpo eh, transformado, con un cuerpo incorruptible, que el Señor no pueda, no nos permita ser consumidos. ¿Por qué? Porque estaríamos con la misma naturaleza que Dios permite para entrar a ese reino de la vida eterna. Entonces, hermanos, esto de aquí es maravilloso. Muy bien, vamos a ver en qué dice Lucas capítulo 18, versículo 19. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Esta versión está errada, más amplio. Aquí dice: ¿por qué me llamas bueno? Señor, maestro bueno. No era así. Por ejemplo, en la versión Septuaginta, dice así, y aquí está dando a entender como que el Señor está conversando con un grupo de personas, ¿no? Y aquí dice: así dijo el Señor. Así dijo el Señor. Dijo, y en la versión que nosotros tenemos de Jesús le contestó: así dijo el Señor. ¿Por qué me hablas de lo bueno? Miren ustedes eh, eh, el sentido abismal que tiene una versión con la otra. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Y en la Septuaginta dice: ¿por qué me hablas de lo bueno? ¿Por qué me hablas de lo bueno? No hay bien sino uno. Solamente dice así: no hay bien sino uno. Y corroborando, haciendo un principio comparativo de este mismo tema, está Mateo 19, 17. Mateo capítulo 19, versículo 17. Él le contestó: ¿por qué me llamas bueno? En la versión nuestra. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Pero si deseas entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero en el original de los originales, en el original griego, dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Se dan cuenta? Una cosa es: ¿por qué me llamas bueno? Y otra cosa es: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? O sea, es como quien decir, la institución de lo bueno. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y en la versión común de nosotros dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué a mí me llamas bueno? O sea, no tiene sentido. Entonces lo correcto es: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿No? Y en la primera de Lucas 18, 19 dice: ¿por qué me hablas de lo bueno? Mateo 19, 17: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno es el bueno. En Mateo 19, 17: uno es el bueno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces hay que estar al tanto
con, con, con una versión correcta, porque esto es peligroso, muy peligroso para nosotros. Muy bien. Eh, la doctrina de los fariseos. Los fariseos era una secta judía, eh, juntamente en esa época con los saduceos. Pero hablando de los fariseos, para nosotros entender lo que voy a leer acá en Lucas 18, versículo 18, ¿no? 18 y siguientes. Primero quiero explicar. Los fariseos, una de en sus puntos doctrinarios, era de que ellos se jactaban en ser buenos. Por eso es que le he leído ahí, ¿no? ¿Por qué me hablas de lo bueno? Ellos se jactaban en ser buenos. Se jactaban en adquirir riquezas. Y cuanto más riquezas adquirían, ellos exponían y se hacían ver de que daban ofrendas en el templo y ayudaban a la gente pobre. Y cumplían todos los mandamientos, pero en un sentido literal. Entonces ellos, al acercarse a Jesucristo, ¿no? Al acercarse viene un diálogo y el Señor, vamos a ver qué cosa es lo que responde aquí. Dice así, Lucas 18, versículo 18 y siguientes. Y le preguntó uno de los hombres prominentes. Este prominente se estaba refiriéndose que era fariseo, diciéndole, maestro bueno, miren ustedes, ¿ven? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno. Tú sabes los mandamientos, ¿no? O sea, tú sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. En el contexto del estudio que se hace en hebreo o en griego, aquí Jesús, en el momento que está hablándole al fariseo, le está hablando en un sentido irónico, ¿no? En un sentido irónico. Y no le está hablando relacionado a todos los mandamientos. Solamente le está resumiendo los mandamientos, todos los que tienen que ver con el prójimo. Entonces, él era rico, él era solvente, ¿no? Y se jactaba de ser rico y aparentemente su bondad, lo bueno que él tenía, repartía a los pobres, ¿no? En sus necesidades. Entonces, este bueno, como en las primeras, en los primeros minutos del tema que estábamos hablando, recuerden ustedes que este Adán y toda la generación que nace de ella, Dios le ha dado carta de divorcio. Y al darle carta de divorcio,
se apartó totalmente de la naturaleza de Dios. Entonces, al apartarse de la naturaleza de Dios, este fariseo está dentro del club, dentro del grupo de esa naturaleza oscura de Satanás. Entonces, cuando el hombre está bajo ese régimen de pecado, no puede ser bueno. Y aparentemente puede ser bueno, pero ese bueno se va a ir con el polvo que él fue, que él es y que él fue y que se fue. Entonces, ese bueno, hermanos, que nosotros podemos tener, no se puede competir con ese bueno que es uno, que es Dios. Y ese bueno es un bueno que nace de la naturaleza de ese ser poderoso, creador de todo este infinito que nosotros vemos. Entonces, mi bondad, mi buena persona que puedo ser, no tiene ningún valor porque estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué sirve mi bondad? ¿No? Porque por gracia sois salvos, dice. ¿No? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo estoy creando, ¿no?, mis propias obras por mi propia bondad para yo lidar y equiparar a la bondad que Dios tiene. No puede ser. Dios es Dios. Yahweh es Yahweh. Yahweh tiene una bondad, no sé cómo expresarlo, recontra ultra santa, en un estado de naturaleza inmaculado. Y como nosotros pertenecemos, hemos salido de este polvo y nos vamos a hacer polvos de nuevo, entonces esta bondad que está fuera del camino en donde ese querubín está con la espada al frente, no puedo llegar yo a la vida eterna. Nadie me va a salvar. No puedo yo salvarme a mí mismo. No puedo yo inventarme ídolos, muñequitos de madera, de yeso, de fierro, de metal, para yo salvarme a mí mismo. No puedo, hermanos. No puedo yo salvarme porque mis padres me criaron así y yo tengo que crecer en la religión donde mis padres me han criado. Es imposible crear algo, entre comillas, bueno, aparentemente santo, en una condición de que me han extendido por descendencia una carta de divorcio. No se puede, hermanos. No se puede. Recuerden ustedes que el sumo sacerdote entraba en ese día festivo al lugar santísimo 7 veces porque dividía una cortina, pero con una fuente, con un recipiente de la sangre del cordero que fue derramado en el altar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De que yo solamente, o tú, o nosotros, depende de ese accionar, depende de esa voluntad, es en donde yo puedo entrar con un sacrificio que es la sangre de Cristo. Ahí dice que tiene poder. Por eso, hermanos, es de que me pongo mucho a pensar. Tengo muchos amigos que son de la religión católica, porque cuando uno quiere tener una doctrina sana delante de Dios y quiere lo mejor posible pertenecer a esa naturaleza limpia, no tiene que haber religión, no tiene que existir religión.
porque la religión lo ha creado el hombre y lo ha creado y ha inventado muchas formas de ser bondadoso y ha creado muchas ideas de tipos de dioses y paganerías que al punto de que ese Dios tan majestuoso y tan infinito, ¿no? Se le ha puesto delante de nuestros ojos materiales con un pedazo de madera formado así como que si fuese un ser humano. Tiene ojos mas no ve, tiene manos mas no, no toma nada, tiene pies mas no camina, lo llevan en un andar, ¿no? Y lo ponen en un lugar hasta el próximo año y lo vuelven a sacar. Tengo varios amigos, familias que hacen esto. Mucho peor todavía, porque aún estando divorciados de Dios, con esa carta de divorcio que el Señor nos ha puesto, bajo pecado tremendo, creo mi propia bondad y creo mis propios dioses con minúscula, ¿no? Y creo entrar con esa actitud que tengo, creo entrar al camino en donde ese querubín me va a decir con mis ídolos, pase nomás a que usted toque la vida eterna, el árbol de la vida que produce la vida eterna. Es imposible, hermanos. Por eso yo les arengo a todos los amigos que me escucháis, a todos los religiosos que están ahí, en comenzando de su sala, saquen toda estampa, todo crucifijo, todo todo santo que están devotos con ídolos y con velas y todo eso, limpien toda su casa, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios abomina al ser humano idólatra. Dios abomina el pecado. Dios abomina todo lo que está fuera de su naturaleza. Todo lo que está fuera de su naturaleza. Por eso que Yahweh, para decirlo humanamente, entenderlo humanamente, es de que Dios ha creado un proyecto que está en ejecución para que por medio de ese proyecto nosotros podamos tener ese permiso de entrar en ese camino donde ese querubín está con la espada para poder llegar a la vida eterna, que es a través de sangre sacrificada. Si se dice, hermanos, sangre sacrificada, estamos hablando de la sangre de Cristo que tiene poder. Entonces, ¿cómo yo voy a alcanzar mi salvación siendo devoto en San Pedro, en San Pablo, en San Jerónimo, en San Felipe, en San Agustino, ¿no? En San fulano, devoto de los enamorados, devoto de los paracaidistas, en Santa Rosita de Lima, en Santo Cristo el Cautivito, el Cristo de Ayabaca, ¿no? El persinándome, yo soy devoto de fulano, de sutano, de mengano. Que esos mismos santos así están departidos en las mesas de los chamanes, en las mesas de los brujos. Esos mismos santos están atrás, ¿no? En esos rituales que matan personas y niños en homenaje, en darle el sacrificio de sangre también a Satanás, porque Satanás es copiador, porque él también quiere sacrificio, ¿no? Él no se sacrifica, pero quiere sacrificio de sangre como querer, entre comillas, imitarle a Dios. Entonces, ¿cómo podemos realizar esa bondad, esa buena voluntad? Entonces, eso es el que el fariseo le estaba preguntando al Señor. Vamos a seguir con esta partecita. Miren, ver.
De nuevo, Jesús le preguntó, Lucas 18:18, y le preguntó uno de los hombres prominentes, fariseo, diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es como, es como quien ya le está diciendo, ¿qué haré? Porque él estaba haciendo a su forma de ser, que era bondadoso, por su línea doctrinaria, que era rico, y con esa riqueza, ¿no? Tenían una costumbre los fariseos que adquirían riqueza para que ellos se hagan ver delante de la sociedad en donde vivían de que ellos eran bondadosos y ayudaban a la gente necesitada. Entonces, acá Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, es como quien, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿No? De la traducción correcta que estábamos leyendo anteriormente, ¿no? Ninguno es bueno, uno es el bueno. Acá le responde, uno es el bueno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Estaba hablando relacionado a su prójimo. Miren, él le dijo, desde mi niñez he guardado todas estas cosas. Al escuchar Jesús, le dijo, una cosa te falta, y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoro en el cielo y después ven en pos de mí. Entonces, el Señor le dice, quita todas las riquezas que tú tienes. Miren ustedes, la bondad que este hombre tenía, creía que por esa bondad adquiría la vida eterna, ¿no? Ayudaba a su prójimo. Entonces, esa bondad estaba basado en cosas materiales. Miren cómo el hombre de oscuridad, el hombre de pecado, ¿no? Forma, y nosotros también, creyentes y todo, tenemos ese instinto de ser bondadosos y creemos de que esa bondad está equilibrada o está succionada con la naturaleza de la bondad de Dios. No se puede, hermanos. ¿Por qué? Porque porque nuestra naturaleza no es la naturaleza divina. No es, ¿no? Pueden estar diciendo, caramba, Fernando está hablando algo, una barbarie. No es. ¿Por qué? Porque nos enfermamos, porque morimos, porque nuestro cuerpo se vuelve tierra. No es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es diferente. Versículo 22, capítulo 18 de Lucas. Al escuchar Jesús esto, le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y da a los necesitados y tendrás tesoros en el cielo, y después ven en pos de mí. No dice, hermanos, y después ven en pos de la Virgen María. No dice ven en pos de San Pedro, de Pablo. No dice, porque el único ser que se sacrificó y resucitó por tener esa naturaleza fue Cristo. Por eso es que dice, ven en pos de mí, que es un ser que tiene otra naturaleza. Para entrar a esa naturaleza y para tener la vida eterna y cruzar a ese ángel que está con la espada, tendríamos que entrar con el sacrificio de Cristo, con el sacrificio de la cruz, con nadie más, hermanos. El que se va dando cuenta al escuchar este mensaje, ¿no? Que en su corazón diga, Señor,
¿Cuántos años he estado errado en mi vida? Y quiero despojarme de todas estas estampitas y estos santos y estos sacrilegios y estas medallitas que no tienen nada que ver con tu naturaleza, porque mi condición es pecadora. Versículo 23. Ven en pos de mí, le dice. Versículo 23. Pero cuando él escuchó esto, se puso triste porque era muy rico. Miren, se puso triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo: cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que cuando el ser humano, cuanto más riqueza adquiere, es como que crean un amor, una adicción a la riqueza porque tienen más riquezas y creen de que en esas riquezas, en su subconsciente, creen de que es el reino de la máxima existencia de la vida que pueden tener. Por eso es que dicen, vive, hay que vivir, la vida es una sola, aprovecha, ¿no? Disfruta de la vida, toma, vete al karaoke, canta, ríe, disfruta, ¿no? Porque 25, porque es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Por ese motivo es esta historia que les estoy leyendo, por la condición de costumbre teológica, religiosa que tenían los fariseos. ¿Por qué eran ricos? ¿Para qué eran ricos? Para mostrar una bondad dentro del área que en su mano, por decir, ¿no? Una forma de decir que en su mano portaban la carta de divorcio, separados de Dios totalmente. Versículo 26. Los que escucharon esto le dijeron entonces, ¿quién podrá ser salvo? Miren, ve. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces esto quiere decir, hermanos, que por más que hagas cualquier cosa, cualquier ritual, cualquier rito, cualquier invento, pertenezcas a cualquier religión, a cualquier congregación, todo lo que tú quieras pensar, lo que tú quieras, tú no puedes conseguir tu salvación. No lo puedes conseguir. No lo puedes conseguir. El único que puede conseguir salvarte, que nada es imposible para él, es Yahweh. ¿A través de quién? A través del sacrificio de la sangre del cuerpo de Cristo, y ahí dice que tiene poder. O sea, ahí es en donde uno va a pasar de una condición, ¿no?, de divorciado a una condición de reconciliado delante de la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a la presencia de Cristo y nos entregamos y tomamos una decisión de vida, no adquirimos la legitimidad. No somos hijos de Dios legítimos, sino en Romanos capítulo 8 dice que somos hijos adoptivos de Dios, porque el único legítimo es Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Imposible para el hombre es alcanzar su salvación por obras. No, las obras
no me alcanza para mi redención. Yo ya escuché de altas personas profesionales, eruditas, inteligentes, ¿no? Doctores, doctoras, ¿no? Poderosos, que están en alta sociedad, tienen la infeliz expresión, que estando en esa condición pecaminosa y divorciado con Dios, en decir, yo estoy bien con Dios y yo estoy seguro que me voy a salvar porque yo soy buena gente, no fumo, le trato bien a mi marido, a mi esposa, ¿no? Me comporto bien con mi prójimo, no le hago daño nada a nadie, no digo nada, me porto bien, ¿no? Soy fiel con mi marido, soy fiel con mi mujer. Yo estoy seguro que cuando me muera, ¿no? Voy a ser salvo. Entonces, ¿qué hago? Le contrato al sacerdote, le pago sus 300, 400 soles, ¿no? Y hago mi misa. Entonces, por más que yo actúe en ese tipo de bondad, estoy divorciado, estoy apartado, bajo divorcio de Dios. Dios se divorció de mí totalmente, totalmente. Entonces, hermanos, mi bondad que yo estoy pregonando no puede lidar, imposible lidar con la bondad de la naturaleza de Dios. Es imposible. Se va al tacho. Mi bondad, mi buena voluntad, ¿por qué? Porque yo no pertenezco a esa naturaleza. Yo no pertenezco a esa naturaleza. ¿Qué dice? Para yo pertenecer a esa naturaleza, ¿qué dice Juan 14:6? Para yo pertenecer a esa naturaleza. Vamos a leer de una forma un poquito corrida para entenderlo. O sea, espero que hayan entendido todo el cuerpo de la exposición de este tema. Y luego ya tenemos varios versículos para correr un poquito y leer solamente y vamos a entender por qué, ¿no? De lo explicado. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por medio de mí. Solo por medio de mí. No, pero la Virgen María, no. Solo por medio de mí. Porque Él es el que derramó su sangre para entrar a esa naturaleza. ¿Estás entendiendo? No, yo tengo que consultarle a la Madre de Dios. Mi Dios, por el amor del Señor. ¿No podemos entender que Dios no tiene madre? Dios es un espíritu omnipresente que está en todo lugar. María es un ser humano. Ella no se sacrificó. No derramó su sangre porque no estaba en el proyecto de Dios, no está en el proyecto de Dios. Ella, su alma, su espíritu, debe de estar en una posición privilegiada delante de Dios, pero ella también va a resucitar igual que nosotros, porque ella nace del cuerpo pecaminoso del primer Adán, igualito que nosotros, porque polvo es y polvo se fue a hacer María, igual como nosotros. En esos tiempos que vivía ella, se enfermó y murió. No, pero ella es la mamá, yo le voy a consultar, a ver qué dice, ¿no? Y tal es así de que en la historia, en la fiesta, cuando Cristo estaba en la fiesta,
Viene un señor, le dice, ¿sabes qué? Están tocando la puerta ahí, tu madre y tus hermanos están que te esperan. ¿Cuál madre? ¿Cuál hermanos? Mis hermanos son todos los que están aquí escuchando la palabra del Señor. Esos son mis hermanos. Miren cómo le responde. Entonces, para que vean de que él estaba hablando de otra naturaleza, no estaba hablando de la carnalidad de la mamá. Y la Mariología, para conocimiento de la historia, nace más o menos en los años 60, en el tiempo de Pablo VI. Antes la Mariología no se escuchaba nunca, pero quien lo practica, lo hace exterior, lo hace Pablo VI. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 9? Entonces, ¿qué? ¿Tenemos la supremacía? Porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Judíos, gentiles. Entonces aquí, como está traducido en griego, el griego se sentía supremo. El judío se sentía supremo, ¿no? Eran selectos. Por eso es que viene acá. ¿Tenemos la supremacía? Eran selectos, eran escogidos de la alta sabiduría, ¿no? ¿Tenemos la supremacía? Y acá dice, porque antes hemos determinado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Romanos 3:19. Ahora bien, sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo ley, para que toda boca se calle y el mundo entero sea hallado culpable delante de Dios. Entonces, hermanos, la ley es un entender de que si es que hay maldad, tiene que haber algo que le frene, que es la ley. Le dice, no hagas acción y omisión, no hagas esto, no cometas esto, ¿no? Entonces, la propia ley, ¿no? Que existe, la propia ley, te hace recordar del pecado que existe y que no lo debes de cometer, ¿no? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos han pecado, todos. Aquí no está excluido el creyente, el evangélico, el bautista, el presbiteriano, el adventista, nadie. El testigo dijo, todos hemos pecado. Por cuanto todos han pecado y se encuentran privados de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Privados. Si vamos a entender bien el contexto, estamos divorciados de la gloria de Dios. Por cuanto tenemos esta naturaleza de pecado. Por nuestro propio cuerpo. Por eso es que dice la palabra del Señor, nuestra carne y nuestra sangre no heredarán el reino de los cielos. Por cuanto estamos divorciados de la gloria de Dios. Romanos 5:9. ¿Cuánto más, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira? ¿Justificados por quién? Por su sangre. O sea, no hay ningún proceso de justificación, ninguna ramificación de ídolos, de costumbres, de tradiciones, de historias, de que porque mi papá me dijo que de esta manera vas a ser justificado porque toda nuestra generación ha sido así, que por aquí. No hay ninguna justificación, si no es, ¿qué dice? Si no es por su sangre. Cuanto más siendo ahora justificados por su sangre,
seremos por él librados de la ira. Ahí está. Seremos por él librados de la ira. Entonces, yo entro por su sangre, ¿no? Y me coloco en el camino en donde está ese árbol de la vida, que es la vida eterna. Amén, hermanos. Espero que yo me esté dejando entender. ¿Qué cosa quiere decir justificado? Sucede cuando Dios declara que quien ponga su fe en Cristo es justo. Que quien ponga su fe en Cristo es justo. Que quien ponga su confianza en Cristo, esa persona es justa. Y estoy hablando de una manera limpia, no estoy hablando de una manera religiosa, ¿no? Mírenme, ¿no? Estoy con mi Biblia, estoy creando una bondad, una sonrisa diferente, un cambio. Ay, Fernandito es buena gente, María es buena gente, qué lindo, ¿no? Pero el corazón, ¿cómo está? Para que me mire la gente como si fuese fariseo. No, estamos hablando de una justificación real que emane sinceridad dentro de nuestro corazón. Romanos 5:12, ¿qué dice? Porque así como el pecado entró al mundo, ahí está, por medio de un hombre, o sea, por este Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el virus entró, ¿no? Entonces yo me junto con una dama, ¿no? Que también está en ese mismo limbo, entro y de ahí me nace el yuyo y el virus se sigue transmitiendo. Pero ¿en dónde se va a cortar esto? Se va a cortar cuando he sido justificado por la sangre de Cristo. Solamente por Cristo, por nadie más. Por nadie más, hermanos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, dádiva, ¿qué cosa es? Regalo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio, otra vez, hermano, reiterativamente, otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Os pido encarecidamente, limpien su corazón de todo lo que es idolatría, sacrilegios, costumbres, que el patrón fulano de tal, que la patrona, que la festividad de tal caserío, vienen las danzas y los aguardientes, de ahí viene el adulterio y una serie de cosas. No, hoy vamos a festejar el patronato fulano de tal, y la municipalidad ahí gastando el dinero, ¿no? Para el anda, el patronato y esto. Y en sentido gigante, vayan a ver ustedes los millones que se gasta para que le saquen a un pedazo de madera, que es el famoso Señor de los Milagros, crucificado ahí sangrando. O sea, él todavía sigue crucificado. Ese ídolo sigue crucificado. No ha salido y yo sigo llorando por la muerte de ese ídolo. Pobrecito, pobrecito. Qué dolor, ¿no? Y de ahí sigo arrodillándome, camino por las escaleras, por el templo, me sangran las rodillas, me flagelo entre yo mismo. Por más que te flageles, tú no puedes pasar por donde está ese ángel para que toques la vida eterna, ¿no? Tu sacrificio no tiene ningún valor, porque quien te justifica es la sangre de Cristo, que tiene poder.
Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a ver, para terminar, Salmos capítulo 53, versículo 3 y 4. Dios desde los cielos miró a los hijos de Adán. Acá en esta versión común dice a los hijos de los hombres. En la versión hebrea dice a los hijos de Adán, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Miren, hermanos, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Ni aún uno. Nadie de los nadies. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos este cuerpo pecaminoso. Pecamos y por eso constantemente estamos delante de Dios autovigilándonos. ¿Cómo tenemos que mantenernos pendientes? Nosotros estamos pendientes de una elección. Por eso que el Señor dice, cuando el Señor venga, va a mandar a sus ángeles a esta tierra, a los cuatro cantos, y va a llamar a sus escogidos, dice. Entonces, ¿qué cosa significa escoger? A ver, tú. Eso es escoger de algo, de un montón. Por eso es que dice la palabra del Señor, pocos son los llamados, muchos son los llamados, muchos. Aquellos que están divorciados de la gloria de Dios, porque el Señor les dio carta de renuncia. Aún siendo creyentes, se convierten en tibios y se convierten en fríos. Estos no serán escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esos escogidos, ¿cómo han vivido? Hasta que se mueran o hasta que Cristo venga, ¿cómo han vivido? Miren, han vivido, primero se pasó por la puerta de la cruz, en donde se dice, de la sangre de Cristo tiene poder, o sea, a través de la justificación de Cristo. Muy bien, ya pasamos. Luego dice, toma tu cruz y sígueme, ven, toma tu cruz y sígueme. Entonces tengo que yo estar al tanto, no embarcarme en la cruz que Cristo abrió la gracia. Porque el Señor te dice, toma tu cruz, entonces cada uno tiene que tener su cruz. Entonces lleva tu cruz. Y ahí hay una palabrita que tiene que ver con el tiempo. Mientras que tú tomas tu cruz, siempre vas a mantenerte en confianza que esa sangre que tiene poder te va a permitir, ¿no?, ser justificado por Dios para que entres por ese camino y ese ángel que está vigilando el camino del árbol de la vida te va a permitir la entrada para que tú tengas el beneficio de la vida eterna, porque tú solo no vas a poder. Y todo ese tramo, hermanos, se llama, ¿cómo se llama? Se llama esperanza. Esperanza. No te desesperes. Guarda tu tiempo de la bolita de la tierra que da la vuelta a las 24 horas, día y noche. Guarda ese tiempo en tu bolsillo y espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios sale fuera de nuestro sistema, que nosotros damos vueltita alrededor del sol, porque un día es para Dios 1000 años y 1000 años es un día. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre
justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, amados hermanos, amigos, amada familia, recapacitemos con mucho cariño, me arengo a mí mismo, porque también estoy en la misma condición. Nadie es superior a nadie. Tú puedes ser general, puedes ser fiscal de la nación, puedes ser juez supremo, puedes ser ingeniero, puedes ser PH, puedes ser lo que tú quieras. Yo puedo ser soldado, pero delante de la condición de Dios, Dios nos ha dado carta de divorcio y estamos aislados de esa naturaleza de Dios, en tanto no estemos asegurados por la sangre de Cristo que tiene poder. Entonces, pónganse a pensar, hermanos, siéntense un momento, mediten solos en su habitación y piensen y digan, ¿por qué he nacido? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué estoy respirando? ¿Por qué el Señor me ha permitido darme la vida? En Eclesiastés dice, el fin de todas estas cosas es servir y adorar a Dios. Dios nos ha creado para ser adoradores de Él. Amén, hermanos. Entonces hagan una reflexión, ¿no? Hagan una reflexión. Que Dios les bendiga y tengan ustedes un sábado agradable, siempre meditando en el Señor, un domingo agradable. Todos los días, hermanos, es meditando en el Señor. Nosotros tenemos un reposo de todos los días. El reposo significa plenitud, significa sublimidad. Y esa plenitud, esa paz, esa tranquilidad espiritual en medio de las tribulaciones, ese reposo es Cristo en nuestra vida, de lunes a lunes, de martes a martes. Pueden tomar cualquier punto. ¿Por qué? Porque este diccionario que nosotros tenemos también ha nacido por causa del pecado, ¿no? No tenemos un diccionario, un calendario específico, todo está desordenado. Lo único que nosotros podemos ordenar es nuestro corazón delante de Dios para tener la esperanza y la fuerza de voluntad de mantenernos para alcanzar la naturaleza de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.